Se quedó tildada una imagen extraña en mi pantalla. ¿Cómo? No, pero que quede bien. Ah, Tenés que ponerle a aceptar, es porque se empezó a grabar. sí, puse aceptar, sí. continuar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Hola, Bien, bien. ¿cómo andás, andan? JP? Muy Bien. bien, ¿ustedes? ¿Qué tal, Juan Bien, Pablo? Muy Hola. bien. Hola, Rocío. Hola, ¿cómo andan? Hola. Ah, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Bien. Muy bien. Llegando. La próxima clase. Qué buena que fue la primera. Hoy sí, nos Qué bueno, hoy tengo enamoraste, preparado, Rocío. ahí estaba escuchando a Ana que hablaba sobre Jean Renoir y vamos a trabajar un pedacito de una película, así que seguramente les va a gustar también. Buenísimo. Hay Nos mudamos. hay muchos que se están quejando de que no pudieron entrar al grupo de Facebook porque no los acercaron. Yo acepté a todos los que me aparecen, de hecho tengo como 60 y pico en el grupo. No sé. Hola Rocío, soy Cristina. Hola Cristina. Sí, yo mandé los materiales. Acá alguien dice que no tiene grupo, que se pueden mandar los materiales por mail. Yo los mandé la semana pasada. Escúchame, pude entrar, ¿eh? Yo soy la que te escribió, soy Cristina. Ah, vale, Ah, buenísimo. La segunda vez. Gracias. Buenísimo. Sí, acá Pablo creo que decía que no podía, que puso en el chat. que no podía entrar. Yo hace un ratito admití a algunos, porque bueno, en la semana estuve un poco ocupada preparando la clase y colgué el Facebook, pero tengo a todos los que me pidieron, los admití. Ah, Delia. Ahora hay gente que no tiene Delia, Facebook. que no, que aparezco. Sí. Bueno, volví a chequear Delia porque hace un ratito dice que le dio todavía a todos, así que por ello está dentro del grupo. Bueno, los voy callando, silenciando a todos, los voy muteando así de un solo saque. Ya estamos la mayoría, así que bueno. Mientras tanto los estoy silenciando. Voy apagando las cámaras. Vos avísame, Juan. Sí, yo estoy chequeando que estén todos con sus cámaras apagadas, sus micrófonos apagados. Yo porque una vez que pongo compartir, como que entro en una nave espacial donde pierdo conexión con el Zoom. Perfecto. Acá me quedó alguien con la cámara prendida. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase de la historia del arte a través del cine. Nada, no me voy a hacer, no voy a hacer toda la presentación nuevamente porque no hay nadie nuevo, así que bueno. Mi nombre es Juan Pablo Russo, las clases las va a dar Rocío González. La modalidad, recuerden que vamos a estar todos apagados con el micrófono, y todos apagados no, vamos a tener todas las cámaras
y los micrófonos apagados. Nosotros vamos a estar bien despiertos, no apagados durante la clase. Recuerden que pueden hacer, si les va surgiendo alguna duda, pueden usar el chat para hacer alguna pregunta. No se las va a contestar en el momento, por una cuestión de que está concentrada dando la clase, si no se las va a contestar sobre el final. Y cuando termine la clase vamos a abrir para que se saquen todas las dudas que tengan. Recuerden que manejamos el chat porque somos muchos y si no, nada, con el micrófono se nos descontrola toda la clase. Pero nada, después nos volvemos a ver sobre el final. Yo me voy, los dejo con Rocío, así que bueno, muy buena clase. No me desconecto, sino me apago como todos ustedes. Hasta luego. Gracias, Juan. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos nuevamente en el segundo encuentro de este seminario de la historia del arte a través del cine. La clase de hoy vamos a trabajar con el impresionismo y el postimpresionismo, y la película que teníamos para trabajar era Renoir de Gilles Bourdeau, pero bueno, como recién comentaba al grupo, vamos a trabajar un fragmentito de Un día de campo de Jean Renoir, el hijo del pintor. Bueno, vamos a hacer un poco de contexto, como hicimos la clase pasada, para poder entender luego las características de la pintura impresionista y postimpresionista, ¿no? Con estos movimientos comienza lo que se conoce como arte moderno, ¿no? El arte moderno va a surgir hacia finales del siglo XIX y va a incluir el arte hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta los movimientos de vanguardias históricas, que es lo que vamos a ver la clase pasada, ¿sí? Perdón, la clase que viene. El arte moderno viene justamente a romper o a poner en crisis los preceptos de la Academia de Bellas Artes, ¿sí? Academia que surge en el siglo XVIII con la Ilustración o Iluminismo, como lo quieran llamar a este periodo, y que lo que viene a hacer es nada más y nada menos que sistematizar todo lo que nosotros empezamos a trabajar la clase pasada con el Renacimiento. Es decir, un modo de estructurar la concepción del arte como autónomo y como producto de la inspiración y la creación del artista, y justamente a este artista como un genio, ¿no? Como una persona por fuera de los sujetos ordinarios, ¿no? Y además, para el espectador, la idea de que la contemplación de la obra de arte es un placer refinado, que eleva el espíritu, y que ese producto del arte, es decir, ese objeto, obra de arte, sirve solo para la contemplación, es decir, ya no está más supeditado a una finalidad práctica, como podía ser religiosa o política. Por supuesto, habíamos visto que esta autonomía era relativa, ¿no? Siempre hay injerencia entre el campo político y el campo artístico. Hay un autor que se llama Larry Scheiner, un historiador del arte, que él va a plantear que esta autonomía, este sistema de las bellas artes, que se empieza a dar en el Renacimiento, pero que se consolida en el siglo XVIII con la creación de la Academia de Bellas Artes, es una manera de estructurar las relaciones de poder, ¿no? Y dice que está regidas por la raza, la clase y el género. Es decir, en esa división del sistema de las bellas artes, donde algunas artes, sobre todo la pintura de Caballete, ¿no? Empieza a verse como un producto elevado, las personas que son consideradas artistas van a ser hombres blancos y de determinada clase social, ¿no? Y bueno, de alguna manera el arte moderno va a poner en crisis todo este sistema de las bellas artes, ¿no? Es decir, pensar que es un sistema es pensar que son muchas cosas interrelacionadas. Y fundamentalmente a lo que atañe, a lo que estamos trabajando en estas clases, la academia lo que plantea es la consolidación de un modo de representación que tiene que ver con construir el espacio pictórico
euclidiano, es decir, siguiendo los preceptos de Euclides, del matemático griego, pensándolo entonces como un espacio reglado, ¿no? Geométrico, cúbico, y siempre desde un único punto de vista. Todo esto entonces, que es lo que suponía pertenecer a la Academia de Bellas Artes, es lo que va a ser puesto en crisis con el arte moderno. Hoy vamos a seguir también a otro autor, un sociólogo que se llama Pierre Francastel, que lo que él va a plantear justamente es que el arte moderno supone la destrucción de ese espacio plástico que se venía planteando desde el Renacimiento. Pero dice, esta destrucción no es algo que se da de un día para otro, sino que es algo que se va dando a lo largo de varias generaciones, ¿no? Y que tiene que ver con que, bueno, porque él es sociólogo, con que básicamente esa conformación del espacio plástico, ese modo de entender la representación, deja de responder a las necesidades de esta sociedad de mediados y finales del siglo XIX. Lo que tenemos que entender entonces es el contexto en el que se da. Claramente es un contexto posterior a la Revolución Industrial, donde va a haber un cambio en la fisonomía de las ciudades, ¿no? Va a haber un crecimiento exponencial, además de las ciudades, con una gran migración desde el campo a los centros urbanos, pero también va a aparecer nuevas maquinarias, hay todo un cambio de un crecimiento exponencial y muy veloz, que va a hacer que, por supuesto, las representaciones pictóricas, que siempre están sujetas al momento en el que son producidas, van a necesitar de otros elementos que ya no puede satisfacer ese modo de representación planteado por el Renacimiento. Ahora, lo que dice también es que no se trata de pensar que hay una generación que destruye la noción anterior del espacio y otra generación que construye uno nuevo, sino que siempre los cambios, las innovaciones, se producen sobre la base de una tradición, son como pequeñas modificaciones que se van realizando, y sobre esos cambios es que se van apoyando los cambios de las nuevas generaciones. Y esto tiene que ver entonces con lo que hablábamos también la clase pasada, de pensar la historia del arte no como momentos de quiebre, sino realmente como algunos momentos que funcionan como bisagra de todos estos cambios, que se vienen como acumulando y en algún momento se hacen más visibles que en otros. En ese sentido tenemos que pensar que los impresionistas que dan comienzo al arte moderno han tenido sus antecedentes, es decir, no es que se rompe con el espacio pictórico del Renacimiento de golpe. Uno de estos antecedentes es la figura de Eugène Delacroix, que pertenece al movimiento del romanticismo. El romanticismo viene a oponerse fuertemente al arte inmediatamente anterior, y que es el arte académico, ¿no? Fuertemente académico y academicista, que es el neoclasicismo, que lo vamos a encontrar en las figuras más paradigmáticas de Jacques-Louis David, quien hizo el juramento de los Horacios, y de Jean-Auguste Dominique Ingres. Ahora bien, Delacroix va de alguna manera a estar en contra del academicismo, de este neoclasicismo, pero hay cosas que sigue conservando, que sigue sosteniendo en su representación pictórica. Por un lado va a conservar el encuadre, los planos, los esquemas de composición renacentista, ¿no? Podemos ver que la composición sigue estando centrada, que se sigue formando este triángulo con las figuras, ¿no? Podemos claramente ver que las figuras humanas están agrupadas formando un triángulo. Y también podemos ver que si bien las figuras que aparecen por debajo de la balsa están contorsionadas, ¿no? Como en un escorzo un tanto extraño, también hay influencia de artistas muy clásicos, como por ejemplo Miguel Ángel. Recuerda bastante a las figuras que aparecen en el Juicio Final. Fíjense la cuestión de la musculatura, de los rostros expresivos, ¿no? La carga dramática en el uso del claroscuro, es decir, que todos estos elementos vienen a ser una continuación de un arte más clásico. Francastel lo que va a decir es que Delacroix en realidad el gran renovador
es de los temas, ¿no? Él habla de los lugares imaginarios de la representación. Él dice, lo que trata de hacer el romanticismo es proporcionar nuevas temáticas para trabajar. Y por supuesto, con esas nuevas temáticas va a aparecer algo que va a ser fundamental para los impresionistas, y es el uso de una pincelada un poco más suelta. Y esto tiene que ver con que el neoclasicismo utilizaba una pincelada muy controlada y que predominaba la línea por sobre el color, ¿no? De hecho, hay como una máxima, digamos, para recordar rápidamente la diferencia entre el neoclasicismo y el romanticismo, y es que el neoclasicismo apela a la racionalidad a la hora de producir sus imágenes por sobre los sentimientos, y el romanticismo es todo lo contrario, ¿no? Es la exaltación de los sentimientos por sobre la racionalidad en la construcción de las formas. Entonces, bueno, esta cuestión que tiene que ver con los sentimientos y con una pincelada un poco más suelta es algo de lo que van a tomar los pintores impresionistas. Pero no solamente miran al romanticismo de principios del siglo XIX, sino que también miran a otro movimiento de principios del siglo XIX, que es el realismo, representado, entre otros, por Camille Corot. También vamos a encontrar a François Millet, por ejemplo. Aquí en el caso de Corot lo que podemos ver es que se conserva cierto academicismo en la pincelada, en la claridad de los planos, pero hay dos cosas que son fundamentales y es de lo que se van a agarrar o van a tomar los impresionistas, y que tiene que ver, por un lado, con los paisajes al aire libre, ¿no? La representación de paisajes a plein air, lo van a llamar los impresionistas, y la introducción de lo fragmentario. Fíjense que desaparece, como veíamos hasta Delacroix, esta idea de un tema central que aúna la representación, y van a aparecer figuras dentro de la obra, pero que en sí misma ninguna constituye el tema. Es decir, tenemos una mujer de espaldas, tenemos unas vacas, tenemos una casa, pero ninguna genera una globalidad en el tema. Entonces aparecen como fragmentadas, ¿no? Esta obra la tenemos nosotros en Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que ya abrió el fin de semana pasado, así que bueno, quienes quieran sacar turno pueden darse una vuelta por el museo y la van a encontrar. Una cosa que también es interesante y que nos va a importar a nosotros particularmente en esta clase es que el realismo de Corot está influenciado por la fotografía. Los fotógrafos los fotógrafos de paisajes se ejercitaban en el bosque de Fontainebleau para lograr como cierta atmósfera levemente borrosa, brumosa. Y lo interesante entonces es pensar cómo en el siglo XIX, que ya existe la fotografía, ¿no? este invento técnico que ya está ingresando dentro del campo artístico, se influyen mutuamente, ¿no? Es decir, de alguna manera la fotografía, por supuesto, que toma cosas de la pintura, esto que ya habíamos mencionado la clase pasada también en relación al cine, que tiene que ver con el encuadre, ¿no? Con la idea de Alberti, de la ventana abierta al mundo, pero no es que solo la pintura influencia a la fotografía, sino que la propia fotografía va a empezar a influenciar en la pintura, ¿no? Entonces se transforma en un ida y vuelta. Con estos antecedentes, entonces, es que de alguna manera empieza a gestarse el impresionismo. Una cuestión fundamental es pensar el rol de los salones, ¿no? Porque veníamos hablando acerca de cómo el impresionismo rechaza a la academia o supone una crisis dentro de la Academia de Bellas Artes. Y justamente las academias de Bellas Artes tenían sus espacios de exhibición que era el Salón de París, ¿no? Este espacio de exhibición del arte oficial que se encargaba de preservar y cuidar e imponer las normas clásicas de representación. Entonces tenemos que entender que los salones eran un espacio muy importante porque funcionaba, por un lado, como la consagración de los integrantes de la academia, es decir, aquellos que iban a formarse a la academia, poder exponer en el Salón de París, que era el salón oficial de exhibición, implicaba una consagración de su trabajo,
y por el otro lado les aseguraba un cierto mercado, es decir, quienes asistían a estos salones oficiales compraban luego las obras de los artistas que habían sido exhibidos. Y esto generaba como bastante estabilidad para quienes se dedicaban al arte. Ahora bien, el salón era muy estricto, tenía un jurado muy estricto a la hora de elegir quiénes iban a exhibir en esos espacios. Y cualquier mínima transgresión a las normas clásicas de representación vedaban de la exhibición. Para 1863 eran tantos los rechazados, ¿no? Eran más las obras rechazadas que las aceptadas, que el emperador tuvo que permitir la creación de un salón paralelo que fue el Salón de los Rechazados. Y en ese Salón de los Rechazados de 1863 va a exponer Edouard Manet esta obra que se llama Almuerzo sobre la hierba. Esta obra va a ser muy importante para los impresionistas. Es interesante la figura de Manet porque no pertenece al grupo de los impresionistas, nunca expuso con ellos, su intención siempre fue poder ingresar al salón oficial, al Salón de París, pero sin embargo guardaba un vínculo de amistad con ellos y se encontraba en las tertulias del Café Gerbois, que era donde se juntaban el grupo de los impresionistas a debatir sus ideas, ¿no? y a pensar los próximos pasos a seguir. Lo que podemos ver en esta obra es que, en principio, ¿por qué fue rechazada? ¿No? Vamos a tratar de analizar por qué fue rechazada. En primer lugar, fue muy mal visto el hecho de que apareciera el desnudo, no por el desnudo en sí mismo, porque evidentemente en la historia del arte está plagado de desnudos femeninos, sino el contraste que genera que las mujeres estén desnudas, o la mujer del fondo con una túnica muy liviana, y los hombres estuvieran completamente vestidos. Y sobre todo porque eran personajes conocidos, eran amigos, el hermano, la cuñada, y algunas personas más del círculo de Manet, pero además que eran personas conocidas dentro del círculo artístico. Entonces, el hecho de que fuera retratos de personas reconocidas también generó este impacto en el desnudo. Y en cuanto a la cuestión técnica, lo que se observa es que Manet trabaja con pinceladas más sueltas, ¿sí? Motivo por el cual fue uno de los que los rechazaron, y además porque le importa más el contraste entre las masas claras y oscuras, ¿no? Este contraste entre esas pieles con claves muy altas de las mujeres y el ropaje oscuro de los hombres, le importaba más generar ese contraste que el volumen de las formas. De hecho, fíjense que las formas aparecen como si estuvieran recortadas sobre ese paisaje, ¿no? No se integran al paisaje como pretendía el arte academicista, sino que parece que estuvieran recortadas y pegadas sobre ese fondo. Además, el efecto de profundidad espacial tampoco es el que buscaba la academia. De hecho, el punto de vista, ¿no? este único punto de vista que tenía que estar establecido en un lugar específico de la pintura, les parecía a los jueces que estaba como demasiado alto, ¿no? Y por el otro lado, que la luz actuaba en el sentido inverso a como debía actuar, que era, en vez de proceder del primer plano e ir degradándose hacia el plano final, acá lo que notamos es completamente lo contrario, vamos a tener un fondo más iluminado y se va oscureciendo a medida que llegamos al primer plano. Por el otro lado, fíjense que ese bodegón, que también está en un primerísimo plano, tampoco se integra con la representación, ¿no? Es decir, como que no tiene demasiado que ver con la temática. Todos estos elementos hacen que la obra de Manet fuera rechazada, pero que también fuera importante, digo, estas rupturas, estos corrimientos respecto del arte académico es lo que justamente va a importar a los impresionistas. Ahora, hay algunas cosas que Manet nunca compartió con el grupo de los impresionistas, algunas sí,
algunas de las que estamos mencionando van a ser compartidas, pero otras no, como por ejemplo, no trabaja con la pincelada yuxtapuesta, que ahora vamos a explicar en detalle lo que significa, y que trabaja con la paleta de negros y grises que los impresionistas rechazan. En esta otra obra, que está en el Museo de Orsay, que se llama En la playa, vamos a tener un elemento propio del impresionismo, que es la pintura al aire libre, ¿no? Como ya habíamos mencionado, y de hecho sabemos que está tomada de un modelo real al aire libre, porque se han encontrado granos de arena mezclados en la pintura. Lo que vamos a encontrar en términos de composición son los dos triángulos que forman los personajes, están también generando una composición fragmentada, porque está como cada uno en su universo, es decir, no se integran en un grupo, y además le dan la espalda al espectador, ¿no? Esto es también algo novedoso, en el sentido de que la representación dentro de las bellas artes, dentro de la academia, fíjense que siempre trabajaba como una especie de puesta en escena al servicio de ese espectador que veía la representación. Pero aquí el espectador es tratado como si estuviera espiando la escena. Es decir, evidentemente hay una puesta en escena, hay una construcción pictórica, pero esa construcción pareciera que es independiente de esta idea de expectación, ¿no? La conciencia de que hay un sujeto mirando la representación. Eso también es un quiebre respecto del arte académico. Vamos a tener, vemos que utiliza los grises y los negros que el impresionismo nunca usó, y vemos que la pincelada también es mucho más fluida, es decir, también lo que empezamos a notar es que el color empieza a prevalecer por sobre la forma. En términos de perspectiva encontramos también algunas cosas que nos llaman la atención, y es que, por ejemplo, los veleros que están casi en el borde del lienzo, ¿no? Como muy descentrados, lo que nos van a generar es un espacio sin profundidad, porque si vemos el tamaño de esos veleros, es muy pequeño en relación a las figuras que están en el primer plano y la distancia que hay entre ellos, ¿no? Es decir, dada la distancia que hay entre los veleros y los personajes, sería imposible el tamaño que guardan. Y los planos, además, se van a configurar como bloques de color, ¿no? Superpuestos. Es decir, que no hay una integración como trabajaba en la pintura académica. Todas estas cosas entonces van a ser tomadas por los impresionistas. ¿Cómo es que los impresionistas llegaron a ser los impresionistas? Bueno, en primer lugar lo que hay que destacar es que no son una escuela, sino que son un grupo de artistas independientes de la Academia de Bellas Artes. Es decir, son artistas que fueron rechazados por la Academia de Bellas Artes, que fueron excluidos de ese salón oficial, pero además ellos ya no quieren pertenecer a esa forma de representación academicista, ¿no? Es decir, que se separan mutuamente, ¿no? Tanto la academia los rechaza como ellos rechazan a la academia. Pero lo que tenemos que pensar entonces es que no son una escuela, sino que son un grupo. Es decir, va a haber determinadas características que los aúne, pero no es completamente homogénea esa caracterización, sino que cada uno va a tener unas características particulares, ¿no? Lo que van a hacer estos artistas entonces independientes de la academia, en primer lugar, es crear una sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores, y con la cuota que cobran por pertenecer a esa sociedad, es que logran formar en el año 1874 la primera exposición, ¿no? de estos renegados del salón oficial. Y lo hacen nada más y nada menos que en el antiguo estudio de fotografía de Nadar, que era un fotógrafo muy conocido de la época y amigo de este grupo.
Y esto nuevamente entonces nos llama la atención las relaciones entre la pintura y la fotografía. Digo, no es casual que el lugar que elijan para exponer estos pintores que están iniciando el periodo del arte moderno sea un estudio de fotografía, ¿no? ¿Por qué se llamaron los impresionistas? Bueno, les vino por una crítica que les hizo Louis Leroy, que era un crítico de la época, que fue a ver la exposición, una exposición que tuvo muy pocas personas, algo así como 40 personas, incluidos los artistas, o sea, muy magro el público, y habló despectivamente a partir de la obra de Monet, que ahora vamos a trabajar, Impresión de Sol Naciente, como se llamaba Impresión de Sol Naciente, dijo despectivamente que esa era una exposición de los impresionistas. Y aunque lo dijo con no muy buenas intenciones, el grupo decidió adoptar el nombre y darle un valor positivo. Una de las cosas que es interesante que reflexionemos es que ser independientes del Salón de las Bellas Artes, del Salón Oficial, implicaba perder ese espacio de exhibición asegurado, digo, ya no solo el espacio de consagración, sino también un espacio de exhibición asegurado y de un mercado relativamente estable. Es decir, que al separarse de la academia, lo que supone es que estos artistas tienen que salir a buscar su lugar dentro del mercado del arte. Y allí empieza a ser fundamental la figura del marchante de arte, es decir, aquel sujeto que vende las obras, ¿no? Que sale a buscar al público y que logra promocionar a estos artistas. En ese sentido va a ser muy importante durante todo el movimiento del impresionismo la figura de Durand Ruel, que fue el único marchante de arte que acompañó a todos los artistas del impresionismo durante los más o menos 20 años que dura el movimiento. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son las características principales que ya mismo las vamos a ver en algunas obras, ¿no? Pero de manera como muy sucinta las quise poner primero en una placa. Lo primero que van a hacer los impresionistas es renunciar a este encuadre centrado de el academicismo, ¿no? Esto que ya empezábamos a ver con Corot, donde el centro de la obra era elusivo, ¿no? Y donde estaba todo perfectamente centrado. Eso va a desaparecer, y en parte tiene que ver con una influencia de la fotografía, como vamos a ver en alguna de las obras más adelante. Por el otro lado, esto que hablábamos de la pincelada yuxtapuesta, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de mezclar los colores en la paleta y luego pasarlos al lienzo, directamente utilizan colores puros que ponen en capas yuxtapuestas, es decir, unas arriba de las otras, y van generando en el lienzo los distintos colores, con una pincelada mucho más suelta y con el uso de menos colores, ¿no? Es decir, con 7 u 8 colores van generando toda la paleta del impresionismo. Y por el otro lado, como ya empezábamos a ver en la figura de Manet, la inversión de las relaciones entre las líneas y el color. Es decir, que si la pintura académica trabaja primero con la línea y sobre esa delimitación clara de las formas pone el color, lo que nos vamos a encontrar en el impresionismo es la situación completamente contraria. Trabajan directamente sobre el color y es el color el que va generando las formas. Esto lo que va a generar es una representación, o lo que va a buscar es una representación polisensorial del espacio, es decir, va a tratar de captar aquello que es huidizo e inaprehensible. La representación del agua, del vapor, del humo, de las atmósferas, de la luz, del movimiento, ¿no? Va a buscar las variaciones de la luz según los momentos del día, ¿no? Y cómo esa luz impacta sobre los objetos. Es decir, que es una experimentación óptica en algún punto, ¿no? Ahora sí, entonces, esta es la obra de Monet, Impresión de Sol Naciente, que es la que Leroy va a utilizar para nombrar al grupo despectivamente como los impresionistas. Fíjense que lo que tenemos, que salta a primera vista de lo que dijimos, es la cuestión del encuadre, es decir,
no hay un centro, ¿no?, geométrico del cuadro en el que se desarrolla el tema, sino que más bien todo aparece corrido del centro. Por el otro lado vamos a tener que predomina el color por sobre la forma, o en todo caso la forma es producto del trabajo con el color. Y vamos a tener unos contrastes de color muy evidentes entre la paleta de los cálidos y los fríos, ¿no? Es decir, esa bola de fuego que es el sol, vamos a ver cómo impacta en el cielo, ¿no?, en el movimiento de las nubes, y también cómo impacta en el movimiento del agua. Monet durante toda su carrera fue el que más firme se quedó dentro del movimiento impresionista, siempre siguió trabajando esta idea de los reflejos en el agua, ¿no?, y del movimiento en la pintura. También tenemos dentro de los impresionistas a Pierre-Auguste Renoir, que por supuesto lo vamos a trabajar más en detalle cuando veamos la película, pero lo que podemos decir de Renoir respecto de su papel dentro del impresionismo es que, a diferencia de otros impresionistas, él trabajaba fuertemente los personajes antes que el paisaje puro, ¿no? Es decir, por supuesto que está esta impronta de la representación al aire libre, todo lo que tiene que ver con la impresión de la luz sobre los objetos y las variaciones del color y el movimiento, pero los personajes ocupan un lugar central, que no ocupan en otros artistas del movimiento impresionista. Aquí yo les traje dos cuadros del mismo año, porque es interesante para compararlos. De hecho, los personajes que aparecen en uno, aparecen también en el otro, son familiares y amigos de él, que los utilizaba como modelo. En el caso del baile, en el Moulin de la Galette, fíjense esto que hablábamos del encuadre, cómo algunos personajes que están en los márgenes aparecen recortados. Es decir, no hay un centro de la imagen, sino que la multiplicidad de figuras nos corre de ese lugar de una composición centrada, y los bordes nos recortan a los personajes. Vemos lo que tiene que ver con la impresión de la luz a partir de determinadas claves altas puestas en lugares estratégicos, y la sensación de movimiento está lograda por las cabezas de los personajes que miran en distintas direcciones. En el caso del columpio es interesante para pensar esto que hablábamos antes de el personaje de espaldas. Es decir, tenemos a un personaje que está de espaldas, que está siendo mirado por la niña y por el hombre que está al lado del árbol, que a su vez está mirando a la mujer, pero la mujer rehúye la mirada, ¿no? Y nadie está mirando al espectador. Es decir, no hay como un centro que unifique toda la representación en términos de mirada. Bueno, por supuesto son de las obras, dos de las obras más conocidas del periodo impresionista. Una cosa que es interesante y que vamos a ver y a trabajar cuando nos toque llegar al momento de la película, es que Renoir en 1880 abandona definitivamente el impresionismo. Él realiza un viaje a Italia, donde de alguna manera se vuelve como a enamorar del arte clásico, e ingresa en un periodo que se lo conoce como el periodo ingresco, ¿no?, por Ingres, donde estableció la subordinación del color al dibujo, ¿no?, lo contrario de lo que hacían los impresionistas. Y esto tiene que ver que en la película nosotros lo vemos todo el tiempo primero bocetando, ¿no?, que tal vez es algo que los impresionistas no realizaban. Y esto, bueno, es por la época en la que está situada la película. Y por último tenemos a la figura de Camille Pissarro, que es muy interesante, porque cuando uno lee la mayoría de las historias del arte de Camille Pissarro, lo primero que se dice no tiene que ver con su pintura, sino que tiene que ver con su calidad humana. Era muy querido dentro del ambiente artístico, ¿no?, como que todos resaltaban esto que tenía que ver con la calidez de él como persona. Y una cosa que es interesante para pensar de los impresionistas es que
más allá de ser un grupo de pintores, eran un grupo de amigos, ¿no? Es decir, efectivamente había lazos afectivos dentro de los integrantes de este movimiento. Camille Pissarro en 1870, que fue cuando estalló la guerra entre Rusia y Prusia, entre Francia y Prusia, se refugió en Inglaterra, ¿no? Huyó de su casa en Francia y dejó algo así como 1500 lienzos que había hecho él en colaboración con otros artistas, como por ejemplo Monet. Y cuando vuelve, luego de la guerra, se encuentra con que le habían saqueado la casa y que de los 1500 lienzos solamente le habían dejado 40. Pissarro va a ser una figura que va a tener mucha influencia en los post-impresionistas, que vamos a ver ahora a continuación. Y una de las características que es muy interesante es que va a incorporar lo que tiene que ver con la perspectiva urbana como parte del paisaje, ¿no? Seguramente todos lo conocen, al antropólogo Claude Lévi-Strauss. Él en un momento habla acerca de cómo el impresionismo es un duelo del entorno natural en el contexto de la modernidad, ¿no? En el contexto de la ciudad moderna. Porque claro, si nos lo ponemos a pensar, el impresionismo, que es de la segunda mitad del siglo XIX, y que tiene esta característica de rescatar los paisajes naturales, se da en un contexto, como ya habíamos dicho, de crecimiento de las ciudades, no justamente de los paisajes naturales. Entonces lo que piensa Lévi-Strauss es justamente como, o Lévi-Strauss, como justamente vendría a ser como una especie de duelo que están haciendo los artistas respecto de la pérdida de esa naturaleza. Y es Pissarro quien logra de alguna manera incorporar los dos elementos, ¿no? Trabajar la naturaleza y el humo de las fábricas, incorporarlo a este paisaje natural. Llegamos entonces al postimpresionismo, que se da más o menos alrededor de 1880 hasta el 1900, porque a partir del 1900 la mayoría de los artistas empiezan a fallecer, y además ya estamos en los albores de las vanguardias históricas, que es lo que vamos a trabajar la clase que viene. Y en relación a esto, ¿por qué, digamos, decidí trabajar el postimpresionismo? Bueno, primero porque hay figuras que son ineludibles como Van Gogh, ¿no? Pero además porque no se pueden entender las vanguardias históricas, que es lo que vamos a trabajar la clase que viene, sin ver a estos artistas postimpresionistas, porque sus innovaciones es lo que van a determinar o lo que van a influenciar fuertemente a cada una de las vanguardias. Es como si cada una de las vanguardias tomara algo de estos artistas. Lo que sucede es que cuando se termina el periodo, el movimiento impresionista, vamos a tener como dos grandes corrientes, ¿no? O que al menos la historia del arte luego ha dividido en dos grandes corrientes. Por un lado los postimpresionistas y por el otro lado los neoimpresionistas. Los postimpresionistas lo que van a tener en común es la idea de la primacía del hombre, pero ¿a qué se refiere con esto? Entender al hombre, al sujeto artista, no ya solamente como una retina que viene a captar y a fijar sobre el lienzo las sensaciones que produce la luz proyectada sobre los objetos y los movimientos en el espacio, sino pensar el hombre, pensar un sujeto que privilegia la mente en su relación con lo natural. Es decir, un sujeto que toma esas sensaciones que produce la luz y el movimiento sobre los objetos y que los pasa por su mente, ¿no? Es decir, que los construye en su cabeza y luego los plasma en su lienzo. Es decir, que hay una reelaboración de lo que significó el impresionismo. Además, una característica fundamental es que los artistas van a responder a esto que les dejó el impresionismo con distintas propuestas de lenguaje, ¿no? Y esto es lo que hablábamos un poco antes, que tiene que ver con el mercado, porque estos artistas lanzados definitivamente al mercado, es decir, con una academia ya bastante debilitada y
y que cada vez cobra menos importancia, la única manera que tienen para sobrevivir en ese mercado es a través de la diferenciación. Entonces, si en algún momento del impresionismo uno podía confundirse un Renoir con un Monet, o un Monet con un Manet, lo que va a suceder es que ahora con los impresionistas no nos vamos a confundir, ¿no? Es decir, cada uno va a tener unas características, un lenguaje pictórico muy propio, y no es posible confundirse un Cézanne con un Van Gogh, ¿no? Respecto a la diferencia con este neoimpresionismo, que básicamente es el puntillismo, ¿no?, de Seurat y Signac, que nosotros no vamos a trabajar, pero lo que no quería dejar de mencionarlo, y es que el neoimpresionismo busca un dominio absoluto de los medios mecánicos de la pintura, ¿no? Es decir, un control rígido de las leyes de la óptica, y no aparece este elemento que sí van a tener los impresionistas de la importancia de la subjetividad. Y también es importantísimo tener en cuenta, y lo vamos a ver en cada uno de los ejemplos, la influencia de la estampa japonesa en el postimpresionismo. La estampa japonesa se introduce en Occidente más o menos en 1870, empieza a circular, digamos, con más fuerza en el círculo de artistas. Va a influenciar también a los impresionistas, pero definitivamente con mucha fuerza a los artistas postimpresionistas. Básicamente lo que van a tomar es esta idea de la representación del entorno natural, pero de una manera muy esquemática, el uso de los colores para generar los planos, pero además la sensación de planitud, ¿no? Es decir, no son imágenes que tiendan a generar tridimensionalidad, sino todo lo contrario. Vamos a ver que los postimpresionistas son básicamente 4 artistas. Uno de ellos es Paul Cézanne, que fíjense que por el año de nacimiento, y de hecho, digamos, esto se sabe, es contemporáneo de los impresionistas, y de hecho expuso con los impresionistas en la primera, creo tercera y cuarta exposición que hicieron, él presentó obras. Sin embargo, esa etapa de Cézanne, del impresionismo, no fue la que a él más le interesó, sino que lo vio como una especie de entrenamiento dentro de su arte pictórico. A él siempre le interesó, o le parecía, que el impresionismo estaba demasiado basado en la sensación, y él claramente, como vamos a ver en este periodo postimpresionista, está interesado por una construcción más mental de esas sensaciones. Él se sentía bastante extranjero, además en París, era de las provincias de la Costa Azul, y frecuentemente representó esta montaña Saint-Victoire, que es de donde él habitaba. Claramente tenemos la influencia de la estampa japonesa, ¿no? Les voy a ver si me deja volver a la imagen de atrás, es decir, esta imagen frecuente de las estampas japonesas que tienen que ver con la montaña y el río y las nubes y algo de vegetación, es algo que él va a tomar, ¿no?, en esta síntesis de elementos que hace. Y también lo que podemos ver es que hay una clara tendencia constructivista, ¿no? Es decir, que es un tipo de representación mucho más geométrica de lo que veíamos en los impresionistas. Fíjense que es como una suerte de inversión que él hace, donde la casa aparece como algo inacible, ¿no?, que está casi como oculta en la vegetación, y la montaña, que es una fuerza de la naturaleza, la presenta como un objeto maleable, ¿no?, a voluntad. Por supuesto que sigue trabajando con unas pinceladas sueltas, sigue trabajando con el color yuxtapuesto, pero la imagen del mundo, él piensa que no debe buscarse en la realidad externa, sino en la conciencia, y de allí esa fuerte geometrización del espacio. Respecto del mercado, es muy interesante pensar la relación de Paul Cézanne con Émile Zola, el escritor, puesto que Cézanne vendió solamente 2 cuadros en toda su vida.
la verdad es que los postimpresionistas no tuvieron mucha suerte en términos del mercado y que han sido rescatados por la historia del arte a posteriori, pero que en su momento han pasado penurias, ¿no? Es decir, no han podido realmente vivir de su arte, o lo hicieron pero vivieron muy mal, ¿no? No fueron reconocidos en el momento. Émile Zola, que sí tenía, digamos, un mejor pasar económico y que era un escritor muy reconocido, lo ayudó financieramente muchísimas veces, pero hubo una disputa muy grande entre Cézanne y Zola, porque Zola no tuvo la mejor idea que escribir una obra en la que tiene un personaje que es un pintor fracasado, y Cézanne al leerla se sintió tocado, se sintió que había sido una influencia clara, una referencia clara en esta obra, y se peleó terriblemente con Zola. De hecho, casi llegan a un duelo de armas, ¿no? Y la película, que luego la voy a mencionar, pero la película que se hace sobre Cézanne, que se llama Cézanne y yo, trabaja la relación entre estos dos personajes, que son Paul Cézanne y Émile Zola. Bueno, Vincent Van Gogh, casi que se le puede dedicar una clase a Van Gogh, porque genera como una fascinación inédita, ¿no? Que otros artistas del mismo periodo no han generado esta misma fascinación. Van Gogh no vendió ni un solo cuadro a lo largo de su carrera, ni uno, y genera mucha fascinación, por supuesto, por su biografía, ¿no? De hecho, la mayoría de las películas que se hacen sobre Van Gogh son biopics, es decir, trabajan con su vida, con su biografía. Claramente, Van Gogh también tiene influencia de la estampa japonesa, y esto es algo que él va a dejar por escrito en estas famosas cartas que le escribe a su hermano Theo. Hay una en particular donde analiza esta representación que estamos viendo, que se llama Dormitorio en Arles, que está en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, y que es la primera versión, porque de esta obra él hace 3 versiones. Bueno, respecto de la biografía de Vincent Van Gogh, que realmente es apasionante, él entra en contacto con los impresionistas y los postimpresionistas en 1886, es decir, tardíamente, por una invitación que su hermano Theo le hace para que viaje a París. En realidad él trabajaba en otro lado, con algo que no tenía nada que ver con la pintura. De hecho, se metió como a seminarista, como tenía una fuerte impronta religiosa en su vida. Pero la realidad es que Van Gogh no quiere ser una carga para su hermano, que París no le termina de convencer, y se traslada a Arles, que es esta localidad, donde va a surgir toda la etapa más conocida de la pintura de Van Gogh, esa de los autorretratos, de los girasoles, ¿no? Toda la obra más conocida de Van Gogh se va a dar en este periodo. Y lo que vamos a ver en este tiempo es una fuerte tendencia expresionista, o en realidad debiéramos decir que luego el expresionismo como vanguardia histórica se va a fijar en lo que hacía Vincent Van Gogh, y que tiene que ver con estas deformaciones de algún modo de los objetos que están llenas de una carga expresiva, ¿no? de sugestiones. También es interesante que en 1888 en Arles Van Gogh va a convivir con otro de los postimpresionistas que vamos a ver a continuación, que es Paul Gauguin. Al principio se llevaban muy bien, pero luego se empezaron a llevar muy mal. Van Gogh empezó a tener unos ataques violentos en los que intentó acuchillarlo. De hecho, Gauguin describe un episodio cuando le escribe al hermano de Van Gogh, a Theo, describe un episodio en el que se están yendo de un bar y Van Gogh como lo trata de acuchillar, ¿no? Por la espalda. Gauguin se da cuenta, Van Gogh se arrepiente, y a la mañana siguiente lo encuentran ensangrentado en la plaza, pensando que se había lastimado, y lo que había pasado es que se había cortado la oreja, ¿no? El episodio famoso de cortarse la oreja y dársela a la recepcionista de la pensión. Y allí es cuando es trasladado al manicomio de Saint-Rémy, donde va a producir la obra La Noche Estrellada de Saint-Rémy, que es esa obra tan conocida, por eso no la puse, porque todo el mundo seguramente ya la habrá visto, y donde también retrata a algunos de sus médicos del manicomio.
Lamentablemente en 1890, es decir, no mucho después de esta convivencia con Gauguin, se va a suicidar. Ahora, lo interesante es que la obra de Van Gogh nunca fue considerada como producto de su enfermedad mental, ¿no? Es decir, ahora vamos a analizar esta obra en profundidad, pero es interesante pensar que si bien se hace mucho hincapié en la biografía de Van Gogh y su enfermedad mental, claramente es un artista postimpresionista en el pico del postimpresionismo, es decir, no se puede negar que su manifestación artística es producto más de su época que de su enfermedad mental. Ana ahí justo no sé cómo hizo, pero está como dibujando sobre la obra. Hizo una intervención artística. De hecho, la obra de Van Gogh tiene un gran análisis previo, una gran construcción en su representación. Bueno, lo que le interesaba a Van Gogh principalmente era el trabajo sobre el color, ¿no? Y las relaciones de atracción, ¿no? Las relaciones de fuerza, de atracción y de rechazo que generaban los colores. Fíjense, de hecho, que trabaja con una paleta de colores primarias, trabaja con el amarillo, con el rojo, el azul y los colores secundarios, ¿no? El verde, el naranja, ¿no? Es decir, que con muy pocos colores construye toda su representación. En la carta que le escribe a Theo, él habla acerca de esta obra en particular y le dice que le interesaba cierta atmósfera de la estampa japonesa, y también reflexionaba acerca de cómo los japoneses vivían en casas como muy despojadas, ¿no? Con pocos elementos, y que el uso del amarillo a él le transmite o quiere transmitir con el uso del amarillo tranquilidad, ¿no? Es decir, lo que vemos es que hay un claro equilibrio entre los fríos y los cálidos, que lo que van a hacer es compensar de algún modo, ¿no? Este equilibrio que yo les hablaba de los colores primarios y secundarios, van a compensar la inestabilidad de la perspectiva, ¿no? Si ustedes ven el cuadro, claramente no tiene estabilidad, ¿no? Es decir, los objetos no tienen peso, los cuadros parece como que la representación se está por caer sobre sí misma, ¿no? Es decir, que lo que él está trabajando más que el centrado de la imagen es justamente la relación de fuerza de los colores. Otro de los artistas que pertenecen al postimpresionismo, también una figura muy interesante en términos de biografía, es Henri de Toulouse-Lautrec. Él era hijo de un duque, es decir, que pertenecía a la aristocracia. No pasó penurias económicas, porque venía de una familia rica, pero sin embargo decide retratar los bajos fondos parisinos, ¿no? Es la figura del artista de Montmartre, ¿no? Él retrata toda esta vida nocturna de finisecular, ¿no? De finales del siglo XIX, y que tiene que ver con el Moulin Rouge. Va a realizar muchas litografías, y algunos también, como esta obra, óleos. Va a ser introducido entonces todo este ambiente de la noche parisina por un amigo suyo que es cantante y poeta, que era muy conocido, que era Aristide Bruant, y de hecho realiza una litografía muy conocida de él. Sus temas tienen que ver con los temas propios del impresionismo y el postimpresionismo, que son el movimiento, ¿no? Particularmente le interesa la representación del movimiento, se dedica a representar carreras hípicas, music halls, tiene algunas obras donde trabaja los circos, ¿no? En esta obra en particular, lo que podemos observar es, bueno, por supuesto, un uso del color muy expresivo, de alguna manera no realista, ¿no? Es decir, está como muy exagerado, sobre todo en la figura de la mujer que está en el primer plano, y esto lo hacía frecuentemente y tiene que ver con con querer representar la iluminación de las bailarinas arriba del escenario con esa luz que viene de contrapicado, ¿no? Que viene bien desde abajo y que las ilumina de esa manera el rostro, y de ahí ese uso del color tan expresivo. Podemos ver el esquema en composición con la diagonal, y esto va a ser una influencia de la fotografía nuevamente,
Y yo aquí les puse algunos nombres porque en este cuadro en particular va a representar a muchos de los personajes que eran conocidos en la época en los bajos fondos parisinos de Montmartre. Vamos a tener a él y el primo, Tapie de Celeirán, que aparecen allí en la representación. Toulouse era conocido por su baja estatura. De chico había tenido un accidente en el que se había fracturado las piernas, probablemente por algún problema óseo que ya tenía, pero quedó con una deformidad en su cuerpo donde de su torso, ¿no? de la cintura para arriba, tenía el tamaño de un hombre común y corriente, y de la cintura para abajo unas piernas muy cortas, ¿no? Luego vamos a tener a 3 de las actrices o bailarinas más reconocidas de la época del Moulin Rouge, que son la Boulet, que es la que se está arreglando el cabello en el fondo, Jane Avril, que le hace algunas litografías, también algunos carteles publicitarios, y May Milton es la que está en un primer plano. Bueno, lo que vamos a ver entonces es el uso del color, ¿no? Como ya mencionamos, y una perspectiva nuevamente un tanto extraña, ¿no? Pareciera que el espacio físico está tomado desde una perspectiva y la visión de los personajes está tomada desde otra, ¿no? Por supuesto, entonces todo esto tiene que ver con un arte que viene a romper con el academicismo propio del postimpresionismo. Vamos a tener, por último, a la figura de Paul Gauguin, que también tiene una biografía muy interesante. También es muy curioso, yo puse ahí los años de cada artista, porque los artistas impresionistas fueron muy longevos, y todos los artistas postimpresionistas mueren muy jóvenes, ¿no? No sé si tiene que ver con esto que yo les contaba, que en términos de su suerte en el mercado del arte han sido muy desafortunados y han pasado penurias, pero la verdad es que todos mueren muy jóvenes. Gauguin tuvo una vida muy interesante, su padre era diplomático, y de hecho de muy pequeño la familia viaja a Perú. En el viaje muere el padre, pero viven unos años en Perú, y luego la madre los traslada nuevamente a París. Él se convierte en agente de bolsa, donde tenía una carrera muy exitosa, con una posición muy acomodada, y que en la crisis de 1882, la crisis bursátil, pierde todo y queda en la miseria. Y ahí es donde empieza a dedicarse a la pintura como una posible salida laboral, en la cual nunca repunta, digamos, nunca le termina de ir bien. De hecho, hay un dato interesante, que es que todos los artistas impresionistas y postimpresionistas, más allá de estas exhibiciones en los salones independientes que realizaban para recuperar algo de las ganancias, luego hacían subastas en un hotel muy conocido, que ahora se me fue el nombre y no lo anoté, pero después les paso el dato. Hacían subastas tratando de vender los cuadros al precio que pudieran para recuperar algo, ¿no? Y poder subsistir. Y Paul Gauguin hacía esto con frecuencia. Gauguin va a ser conocido por su pertenencia o la creación del movimiento sintetista. Es decir, que lo que encontramos en la obra de Gauguin es una gran síntesis, ¿no? en la forma de representar. Por un lado es conocido como el artista que representa lo exótico. Él estaba muy fascinado por los países que no pertenecían a Europa, y de hecho trataba de irse siempre que podía. Había vivido, si no me equivoco, en República Dominicana, como ya le dije, vivió en Perú, y un momento de su vida vivió en Haití, de donde es más conocida su producción. Lo que él plantea como novedad en este movimiento sintetista es que aparece nuevamente la idea del dibujo como delimitador con precisión de las formas, y el color aparece como no fragmentado, es decir, se ponen colores puros y en superficies amplias, ¿no? Distribuido en zonas amplias. Y esto va a recordar claramente a lo que decíamos de la influencia de la estampa japonesa. En 1891 entonces él va a realizar el viaje a Tahití, y allí va a establecer relaciones con los locales, porque con los europeos, no con sus compatriotas que estaban en Tahití, no hace buenas migas, no encuentra además un tipo de arte que escape de la academia, ¿no? Del arte como más clásico.
Y va a ser entonces su vida con los nativos la que va a nutrir este estilo que ya venía definiendo, pero que claramente va a establecer a partir de este viaje. En el análisis de esta obra lo que podemos ver es bueno, que hay como dos perspectivas. Por un lado, los niños están trabajados en una perspectiva como de frente, y el bodegón está trabajado como una suerte de pequeño contrapicado, y de vuelta aparece entonces esto de lo fragmentario, ¿no? Que ya veíamos en los impresionistas, como que las dos imágenes no pertenecieran al mismo grupo. Vamos a tener además un primer plano desmesuradamente amplio respecto del plano siguiente, y por lo tanto la construcción del espacio ya definitivamente rompe con la construcción euclidiana que se presentaba en el Renacimiento y en el arte académico. Y además vamos a tener que dentro de este bodegón va a haber una diversidad de elementos. Algunos van a estar pegados, ¿no? Es decir, que va a aparecer la idea de la planitud propia de la estampa japonesa, como por ejemplo en el cuaderno, pero otros van a resaltar su volumen. Y una cosa curiosa es que parte de la desconexión que tienen estos personajes con ese bodegón, con esa mesa, la obra se llama La Comida, entonces uno diría, bueno, estos personajes van a comer. Resulta que en Tahití no se comía sobre la mesa, sino que se comía en el piso. Y esto de alguna manera podría llegar a explicar esa desconexión entre el fondo y el primer plano. Bien. Hasta aquí entonces el rápido recorrido de los artistas impresionistas y posimpresionistas, así como había hecho una apertura con la frase de Frank Castell que tenía que ver con pensar cómo se van las generaciones generando modificaciones que van a ser tomadas, ¿no? Retomadas, y van a seguir incluyendo otras, para generar esta ruptura con el espacio pictórico renacentista. Quería tomar esta frase de Arthur Danto, que es un filósofo, un historiador del arte, de la contemporaneidad, pero que él toma a otro filósofo que se llama Clement Greenberg, que es el filósofo por excelencia del arte moderno, o el historiador del arte moderno, que lo que él va a decir, Greenberg, ¿no? Danto retoma a Greenberg, lo que él va a decir es que el modernismo, es decir, el arte moderno, fue un tipo de indagación, de investigación desde la pintura hacia la propia pintura, tratando de establecer su esencia, es decir, qué es lo que tiene la pintura que no tiene ninguna otra forma de representación, ¿no? Entonces él dice, bueno, si por ejemplo lo esencial de la escultura es la búsqueda de la tridimensionalidad, lo esencial de la pintura, aquello de lo que no puede desembarazarse, es el plano. Y que justamente entonces son los artistas modernos los que empiezan, o vuelven, porque en otros momentos ya se había trabajado con imágenes planas a lo largo de la historia del arte, pero lo que rescatan los artistas modernos es justamente esa esencia que tiene que ver con la superficie plana, ¿no? Y me parece interesante entonces pensar cómo esta estampa japonesa que tanto influenció a los artistas postimpresionistas tiene que ver justamente con esa búsqueda de la planitud. Ahora sí, entonces, vamos a pensar estas relaciones entre cine y pintura. Como habíamos visto la clase pasada, con esa cita que habíamos tomado de Aumont, el teórico de cine, estuve tentada de ponerla de vuelta, pero no lo hice. Pero lo que decía Aumont básicamente era pensar no tanto las referencias a la búsqueda dentro del cine, de la referencia del cuadro en el plano de la película, que eso no le parece tan interesante como pensar más bien que el cine, al hablar de pintura, está retomando o reflexionando acerca de algunos problemas que son inherentes a la pintura del momento que esté tomando, y también está pensando sobre el propio lenguaje cinematográfico.
Lo que es interesante es ver que el impresionismo ha sido tomado por muchísimas películas, ¿no? Y que lo ha hecho hacia finales de los años 90, empezó a hacerse de manera más regular. Algunas de esas películas pasaron directamente por la televisión, de hecho se hizo una miniserie que se llamó Los Impresionistas, pero también se hicieron algunas películas como estas de Monet y Marie Cassatt, que fueron directamente a la pantalla chica, y esta otra de Berthe Morisot. Son artistas mujeres, es muy interesante ver el rol de las artistas mujeres en la historia del cine, pero lo vamos a dejar para otro seminario porque no nos alcanza el tiempo, pero bueno, no quería dejar de tenerlas presentes en la historia de la pintura. Entonces, como les decía, hacia finales de los años 90 empieza el cine a mirar de manera muy insistente sobre el movimiento impresionista y postimpresionista. De hecho, se hace como una especie de serie de los postimpresionistas. Fíjense que la tipología de la letra es muy parecida. Está esta película que yo les comentaba de Cézanne y yo, donde trabaja la relación entre Émile Zola y Cézanne. Está Gauguin, Viaje a Tahití, perdón, yo dije Haití durante toda la clase y es Tahití. Donde retrata este encuentro con las comunidades aborígenes no occidentales. De hecho, Gauguin forma pareja con una de las nativas, pero después vuelve a Francia y se junta de vuelta con su mujer y sus hijos, no tenía mucho problema con eso. También está una película sobre Toulouse-Lautrec, y por supuesto vamos a encontrar muchas películas sobre Vincent Van Gogh. Yo traje solamente dos, una es Van Gogh a las puertas de la eternidad, y la otra es Cartas de Van Gogh, que en inglés se llamó Loving Vincent, y bueno, por supuesto Renoir, que es la que nosotros elegimos trabajar. Una de las cosas interesantes para pensar en esta relación entre cine y pintura es que la mayoría de las películas trabajan desde la biopic, ¿no? Que es un género cinematográfico que lo que hace es comprimir la vida de estos artistas en 1 hora y media, 2 horas de película, ¿no? Es decir, trata de recorrer los puntos más importantes de la biografía. Pero la película Cartas de Van Gogh es una novedad respecto de esta biopic, porque trabaja, novedad en dos sentidos. Por un lado trabaja no desde ese género, sino que es de género policial, y por el otro lado porque trabaja con una técnica novedosa, que es que la película se filma y luego sobre ese fílmico se realizan, artistas plásticos realizan la técnica de pintura que utilizaba Vincent Van Gogh. Entonces me parecía interesante mencionarlo. No la hemos elegido para el seminario por la simple razón de que muchas de estas películas las han trabajado en la Escuela de Espectadores de Cine, y entonces no quería repetirme ni pisarme, y por eso decidí trabajar con la de Gilles Bourdeau. Bueno, vamos a ver un fragmentito de la película de Renoir, pero antes quería que pensemos algo de lo que habla Jacques Aumont, que tiene un libro entero dedicado a la relación entre cine y pintura, ¿no? Y él se pregunta, ¿cómo fijar lo efímero en pintura? ¿No? Esta era como la gran pregunta de los impresionistas. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba cómo se trataba de trabajar con lo inacible de la naturaleza, ¿no? El agua, la luz, el movimiento, el humo, ¿no? Todo aquello que es efímero, ¿cómo hacer para fijarlo en la pintura? Dice, de un modo distinto a lo que significa este instante pregnante, ¿no? Porque lo que vemos claramente en el impresionismo y el postimpresionismo es que no es como si fuera una fotografía, ¿no? Que lo que hace es congelar un instante, sino que nos intenta transmitir la sensación del movimiento, ¿no? La sensación de esta cuestión efímera. El cine, por ese efecto de realidad propio de las imágenes fotográficas, ¿no? De los fotogramas en movimientos, de alguna manera
supera o perfecciona esta intención de los impresionistas. Entonces, no es casual que el cine esté tan enfocado en mirar a este movimiento artístico de los impresionistas y los post-impresionistas. Y lo que va a decir Aumont es, bueno, si la fotografía, ¿no? que es ya casi un lugar común decir que alcanza esta exactitud mimética que va entonces a destronar a esta pintura más realista que se venía dando desde el Renacimiento hasta principios del siglo XIX, no solamente destrona ese lugar de mímesis, sino que al mismo tiempo permite que la pintura, liberada de esta necesidad mimética, empiece a transitar los caminos de la abstracción. Entonces Aumont dice, bueno, es cierto eso por un lado, pero ya casi que es un lugar común decir eso, y por el otro lado propone pensar la reivindicación del cine y su relación con la pintura, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el cine para pensar las problemáticas de los pintores? Por eso también esto es algo que decíamos la clase pasada, no es tan interesante empezar a buscar en las películas qué cuadro está representando, ¿no? Que es una gran tentación porque los directores de hecho lo hacen, ¿no? Un plano que se asemeja a un cuadro del artista que están representando, y entonces uno le agarra esa vorágine por querer buscar el cuadro y ver si es parecido o no. Pero dice, para Aumont esa relación no es tan interesante como pensar en términos de cuáles son las problemáticas que la pintura trabaja en sus distintos momentos y por qué es que el cine los está tomando. ¿Qué puede el cine como lenguaje aportar sobre esa problemática que ya pensó la pintura? En ese sentido, entonces, es que vamos a analizar dos fragmentitos que yo los puse juntos porque lo edité, perdón por la edición, no me dedico a esto, de la película de Gilles Bourdeau. Lo vamos a ver y después hago el análisis. La maison des Renards, c'est bien ici? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit qu'il y aurait du travail pour moi, avec un peintre. Qui vous a dit ça? La dame à Monsieur Renoir. Ah oui, on vous attendait. T'es qui, toi? Personne. Un sans famille. Je raconte des mensonges. Elle est morte, Madame Renoir. Morte! Oui. Ouais, ce qu'il raconte, le gamin. Que la patronne est morte. Venir, le patron t'attend.
Bueno, entonces, si pensamos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el cine continuar con los planteos del impresionismo pictórico acerca de la representación polisensorial del espacio, que es de alguna manera lo que el impresionismo buscaba? ¿Cómo es que lo puede hacer el cine, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver entonces en estos dos fragmentos que yo seleccioné, tiene que ver con el uso del color, ¿no? Evidentemente el cine a color, pero sobre todo el cine contemporáneo, que tiene la capacidad de trabajar con filtros especiales, con todo el trabajo de postproducción, logra rescatar algo de la importancia que tenía el color en la pintura del impresionismo. Pero no solamente el uso del color, ¿no? Y esto tiene que ver con la elección de la paleta de colores que va a trabajar en la película Gilles Bourdeau, sino también con el uso de la luz natural, ¿no? Hay una insistencia en la película en trabajar la cuestión de la luz, ¿no? Ahí veíamos al personaje de Dedé que entraba a la finca, digamos, a la villa de los Renoir, y en ese camino, ¿no? En un momento muestran el cielo y la luz que se filtra por entre el follaje de los árboles, pero también esa luz cómo impacta sobre el camino, sobre la ropa, sobre el hijo más pequeño, Claude Renoir. Es decir, que en un momento hay un humo prendido en el suelo, y esa nubosidad, ese humo va a ser captado por la cámara. Es decir, hay una intención de reflexionar acerca de la luz en un modo análogo al que lo hacía la pintura impresionista. Y esto va a tener que ver también con la importancia de filmar en exteriores, ¿no? La decisión de filmar en exteriores, e incluso cuando se filman las escenas en espacios interiores, no se utiliza luz artificial. Ustedes van a ver que siempre cuando la escena es de día, es la luz que ingresa por la ventana, y eso va a generar luces y sombras, y cuando es de noche se va a utilizar la luz de las velas, ¿no? Es decir, que esa elección estética del director tiene que ver con retomar algunas de las cuestiones formales, estéticas del impresionismo. Pero quizás para mí una de las cosas más interesantes tiene que ver con la cuestión de la captación del movimiento, ¿no? Porque si la pintura impresionista lo que quería justamente era esta representación polisensorial que tenía que ver con el movimiento, ¿no? De la luz sobre los objetos, lo que vamos a tener es que por un lado lo logra por esta cuestión que ya mencionaba Aumont, que tiene que ver con el efecto de la realidad, ¿no? Por el alto grado de iconicidad propio del cine en tanto fotografía en movimiento, pero no solamente eso, es decir, no solamente capta el movimiento de la naturaleza, del entorno natural, sino que además aparece el movimiento de la propia cámara, ¿no? Es decir, esto es cómo el cine puede traer a su propio lenguaje la importancia del movimiento en el impresionismo. Y esto se ve sobre todo en el segundo fragmento que seleccioné, que es ella posando desnuda, que él le pide que se mueva, ¿no? Para justamente representar en esa pintura que él está haciendo la captación de la luz a partir del movimiento de ella, pero también lo que vemos es que la cámara empieza a moverse, ¿no? Y pasa como por entre el follaje, ¿no? Entonces está utilizando el lenguaje para esa captación del movimiento. Y otra cosa que puede aportar en esta representación polisensorial del espacio y que no puede hacerlo la pintura es el sonido. Fíjense que si bien la película por momentos trabaja con una música en off, ¿no? Es decir, una música extradiegética quiere decir que no proviene de ninguna fuente de sonido que esté en el plano, ¿no? Que esté en el cuadro, sino que es una música como por fuera. También vamos a tener que por momentos esa música desaparece y está la importancia del sonido de la naturaleza, ¿no? El sonido de los pájaros y también el sonido de los árboles, el sonido del movimiento del viento. Y esto tiene que ver entonces nuevamente con esto de la representación del movimiento, ¿no? Que la pintura no podía hacerlo y el cine lo puede hacer tal vez como de una manera más acabada, ¿no?
Y por el otro lado, también me parecía interesante pensar la cuestión del desnudo femenino en la película, dado que para Renoir, como habíamos visto, era importante no solamente el paisaje, sino el personaje en relación al paisaje. Y acá dos cosas se me vinieron a la cabeza. Por un lado, la cuestión de que la película, si bien se llama Renoir, en realidad es sobre ella. Digo, la película arranca con ella andando en bicicleta, siguiéndola, y la película está centrada en el personaje de Dédé como el puente entre estas dos generaciones de los Renoir, el pintor y el cineasta, ¿no? Y cómo es su cuerpo el que funciona como bisagra entre estas dos generaciones y estas dos formas de arte, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado también me parecía interesante pensar cómo Renoir utilizaba los modelos, ¿no? Desnudos, porque justamente es la representación más natural del cuerpo, y entonces ahí aparece nuevamente esa relación entre el cuerpo desnudo natural y el paisaje natural, y cómo el cine utiliza también el cuerpo, digamos, como de manera hegemónica, ¿no? El cuerpo de la actriz que representa a Dédé no es el cuerpo claramente de la modelo de Renoir, que eran más bien figuras más redondeadas, porque era el estilo imperante en finales del siglo XIX, las mujeres no se veían tan delgadas como ahora, ese no era el ideal de belleza, y el cine en esa relación cambia, ¿no? Para atraer justamente al espectador contemporáneo, que es en definitiva el que está viendo la película, su efecto de realidad cambia el cuerpo de esa representación. Lo importante para mí entonces es pensar en esta película de Renoir que el film no toma el periodo impresionista, ¿no? Fíjense cómo decide tomar otro momento de la carrera, que es este momento donde ya ha vuelto un poco a trabajar con la línea por sobre el color, aunque vemos en esa representación que el color todavía tiene mucha importancia, pero que sin embargo, aunque no toma el periodo impresionista de Renoir, la película es fuertemente impresionista, es decir, todo el tiempo está hablando acerca del impresionismo, ¿no? Quizás porque Renoir es más conocido por su periodo impresionista, pero bueno, también tiene que, me parece, que ver con algo de que el propio lenguaje cinematográfico puede seguir aportando respecto de los intereses de la representación que había planteado el impresionismo pictórico. No me quería quedar solamente con esta película, dado que la película retrata la relación entre Renoir padre con Renoir hijo, quería traerles un pedacito de una película de Jean Renoir, que es Un día de campo. Vamos a analizar dos fragmentitos, nada más, para pensar nuevamente estas relaciones que estuvimos haciendo. Ah oui, c'est justement ce qu'il vous faut. Oh, quelle chance, on va pas faire piscine. Ah, c'est naturel pour la rivière, quoi. J'aurais préféré la pêche flammée. Alors, ça, il vous fait une petite friture, un bon petit lapin sauté, de la salade et du dessert. Pousse-moi fort, rien. Vite, patron, peut-être 2 litres de vin blanc, hein. Et puis du bordeaux rouge. Des patins, on déjeunera sur l'herbe. Oh, on n'est pas à la campagne pour s'enfermer. Allez, hop là. C'est bon, c'est bon. Hop. C'est déjà commandé. Oh, tu es pas Non, on vous écrira. On va tout de même vers la rivière. Mais oui, mais oui, c'est tellement lourd, je déboutonne, moi. Tiens, allons-y, mon vieux. On a jamais
c'est des vins blancs, ça vous va? Tais-toi, ne dérange pas. J'avais une envie folle de monter dans vos bateaux. Au contraire, c'est peut-être la façon dont vous ramez. On se sent réellement glissé. C'est tellement calme ici. Il semble que ce serait mal de faire des choses. De troubler ce silence. Faites silence. Écoutez les oiseaux qui vont avec. Hein. Leur chant fait partie du silence. Vous aimez la rivière? Oh oui. Moi aussi. Je viens souvent. Vous ne voulez pas la visiter? Écoutez l'oiseau. C'est un rossignol. Quand il chante le jour, c'est que les femelles courent. Un rossignol? Faisons pas de bruit. Nous allons descendre dans le bois et nous asseoir près de lui. Courbez-vous. Comme c'est beau. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et puis c'est tout fermé comme une maison. Moi, je viens souvent ici. J'appelle ça mon cabinet particulier. Il est dans cet arbre. Et vous, Bueno, perdón por la edición, son 3 fragmentos de la película. Tomé un primero que tiene que ver con esa cámara puesta sobre la hamaca, acompañando el movimiento de la actriz Sylvia Bataille. Por esto que estábamos hablando, ¿no? Que me parece interesante que lo que hace Renoir es, por un lado, hace un homenaje a su padre, ¿no? Está haciendo una clara referencia a esa obra que es El Columpio, ¿no? Que es la que habíamos trabajado en la clase, por eso también la puse. Pero que allí la captación del movimiento tiene que ver con poner la cámara en el centro del movimiento y entonces esa sensación de alguna manera se amplifica, ¿no? Porque no es lo mismo ver al personaje moviéndose que la cámara moviéndose con el personaje, ¿no? Entonces, a esta representación polisensorial, la posibilidad de poner la cámara en movimiento amplía, ¿no? esas posibilidades planteadas por el impresionismo. Evidentemente, a diferencia de la película de Bourdieu, no hay color, pero sin embargo, el uso de la luz
y de esta filmación en exteriores es claramente impresionista, ¿no? Es decir, el entorno que se busca con estos árboles que permanentemente aparecen en la película tiene que ver con producir esos efectos de luces propios del impresionismo. Y vuelve a aparecer la idea de la captación del sonido, ¿no? Si bien por momentos hay una música, también por momentos se puede escuchar los sonidos del bosque, del río, ¿sí? En un momento se van a poder escuchar los sonidos de la tormenta. Y nuevamente aparece la relación entre el personaje y el paisaje, ¿no? Hay una clara relación entre este personaje de Silvia Bataille, que todavía es joven y que no quiere como acomodarse a la vida burguesa que le depara su familia, y se siente como sobrecogida por esta naturaleza que la rodea. Bueno, no les hago el spoiler del final de la película, porque es una película muy bella, que además es muy breve, dura 40 minutos. De hecho, se dijo que había sido una película inconclusa, pero Renoir no entendía que estaba inconclusa, sino que tenía todo lo que tenía que tener. Es una historia, digamos, que cierra, pero bueno, ha pasado a la historia como que era una película inconclusa. Lo que me parece interesante, y también para pensar respecto diferente de la que vimos de Renoir, de Bourdieu, es que el film aquí sí va a citar a obras impresionistas de Renoir, que lo hace como un homenaje, porque es decir, tampoco es que aparece exactamente como es la obra pictórica, sino que hay referencias, pero que más que esta cita en forma de homenaje a su padre y al movimiento pictórico al que él perteneció y por el que se hizo famoso, lo que va a hacer Un día de campo, lo que va a hacer Renoir, es apropiarse desde el lenguaje cinematográfico de los planteos hechos por el lenguaje pictórico, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces algunas de las relaciones posibles para pensar el cine en relación a la pintura impresionista. Por supuesto que la idea no es agotar los análisis, sino muy por el contrario, abrirlos, y que vuelvan a mirar las películas con otros ojos, y que puedan ustedes también encontrar otras cosas, que por cuestiones de tiempo tampoco vamos a poder hacerlo en el espacio de esta clase. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Veo que ya hay 20 mensajes. A ver si los puedo empezar a leer. Juan, si no, vos me ayudás. A ver. A ver. Igual muchas veces son mensajes no preguntando, sino... Ok. A ver, tengo acá Bravo Rocío por tener en cuenta a las mujeres pintoras. Sí, me encantaría hacer un seminario solo de pintura y mujeres. Lo dejaremos abierto para otro momento. Lovin Vincent es visualmente bellísima, sí, es muy interesante lo que hacen con esa película. La T amarilla molesta, no la puse yo, no sé qué pasó, ahí alguien hizo una intervención artística. Igual era muy finita, no molestaba tanto. A ver. En esa segunda escena el follaje fuera de foco como mancha pincelada. Sí, el aporte de Matías, claro, por supuesto. Muy interesante, ¿no? Para pensar esto de las pinceladas y la imagen cinematográfica. Interesante la vuelta de la mirada desde la modelo hacia el artista. El impresionismo fue posible gracias a la creación de los tubos de estaño que permitieron fraccionar la pintura y trasladarla al aire libre, salir del taller. Qué buen aporte, claro, por supuesto. Muy interesante. El pixelado de la película se parece al impresionismo en la película. Sí, la textura, como el granulaje sería, sí. La verdad, yo no sé si la película de Bourdieu, a ver Juan, vos sí sabés si es fílmico o si es digital. A mí me suena más que es digital, pero... No me acuerdo, pero por la época tiene que ser digital ya. Lo podemos averiguar igual, ¿no? Porque hay, digamos, dentro del cine, la textura que produce el fílmico es muy diferente de la que produce el digital. Y de hecho siempre hay, ¿no? Que vuelven a surgir corrientes de directores
que se plantan muy firme, ¿no?, en una postura política respecto de volver a trabajar con el fílmico, abandonar el digital, o no, o por el contrario, las posibilidades que ofrece el digital. Puede Ese ser que se debate haya me parece- filmado en fílmico, no proyectado en fílmico porque ya no hay más. Claro, Existe más, bueno, salvo en una filmoteca. claro, sí, Claro, tal cual. los cines Pero en no los tienen cines en para... general ya no Claro, hay. algunos que por una cuestión estética sí usan fílmico para el rodaje, pero después la tienen que pasar al digital, no es que después uno la ve en el cine en fílmico, no, ya no hay más para ver en fílmico. Exacto. Y de Eh, digital, hay muchos filtros que simulan películas fílmicas. También, bueno, Totalmente. sí, eso sí. Claro, exacto. Sí, es más una mística a esta altura que la realidad, digamos, de lo que percibe el espectador, ¿no? Pero sí es cierto que en algún momento, sobre todo a los comienzos del digital, la diferencia con el fílmico era muy evidente. Ahora ya nos hemos acostumbrado bastante a la mirada. Acá preguntan si la actriz es de D. No. Renoir filmó, al final de la película de Bourdos aparece esta relación, esta referencia de la obra fílmica de Renoir con la que va a ser su esposa. No, hay una película que sí se encuentra en YouTube, que es la que hizo con Dedé, que es Naná, se llama. Después yo la voy a buscar y les voy a poner en el grupo el link, pero no, la actriz de Un día de campo es Silvia Bataille. Bueno, muchos agradecimientos, gracias a ustedes. Me gustaría un seminario sobre pintores y pintoras argentinas. A mí también, lo vamos a organizar. No sé si para este año, pero para el año que viene lo podemos organizar. Bueno, agradecimientos. Ambas películas tienen una luz natural y sin artificio. Bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias por todo lo que dice. Me gustaría poder ver la película de Marika Sad. Sí, no sé si se consigue porque fue una película para televisión, así que no sé, puedo investigar a ver si se puede llegar a rastrear por alguna de las plataformas más raras, pero lo veo difícil. Bueno, nos pasamos un poquito de la hora, perdón. Pero bueno, quise ampliar también un poco más la visión de las relaciones entre cine y pintura, que la vez pasada nos habíamos quedado como con gusto a poco, y bueno, no me dio el tiempo. Bueno, si nadie más tiene nada para acotar en el chat, la podemos seguir como siempre por el grupo de Facebook, y bueno, de vuelta, la idea es que esto genere volver a ver la película y pensar nuevas relaciones. Así que dejamos abierto el debate por otros canales. Bueno, nada, nos vamos hasta el martes al lunes, hasta el jueves a los que veo el jueves. Chau, chau, buena semana. Chao, muchas gracias. Chao.